Partido Acción Nacional requiere un cambio de fondo después del fracaso en la elección del 1 de julio, cambio de dirigencia y recomposición de toda la estructura partidaria. Los que llevaron al Partido Acción Nacional a su peor derrota desde los años 70 en esta elección presidencial, ahora van por todo el poder en el partido. Esto es En la Mira. Comenzamos. El Partido Acción Nacional requiere una transformación profunda. Sin duda alguna, el resultado de la elección del 1 de julio demostró que la estrategia de alianza con el PRD Movimiento Ciudadano, el mecanismo para elegir internamente a su candidato, no les funcionó y hoy se desata una guerra al interior del partido para definir qué es lo que pueden hacer para tratar de conformar una oposición que por lo pronto se vuelve testimonial en el Congreso y en los gobernadores que les quedan, pues difícil de operar en el marco de un presidencialismo tan fuerte como el que se está pues perfilando para el 1 de diciembre. Sí, a mí me llama la atención que los grandes perdedores de la elección presidencial dentro del PAN, que les fue peor que nunca, peor desde los años 70. Porque en el año 82, cuando compitió Pablo Emilio Madero con Miguel de la Madrid y Arnoldo Martínez Verdugo y la señora Rosario Ibarra de Piedra, el PAN obtuvo 3 millones de votos. Y yo recuerdo la portada de una revista, ¿qué hacer el PAN con tanto pueblo? Es decir, se había ido, si lo vemos desde ahora, que poco, 3 millones de votos, pero les tuvieron un alza impresionante. Ese fue el momento en que comienza a crecer al PAN y que culmina con su llegada a la presidencia de la República. Bueno, los grandes derrotados de ahora no rinden cuentas. Al contrario, van por la dirigencia nacional del PAN. Marco Cortés, gente de Ricardo Anaya, coordinador de los diputados en San Lázaro, va por la presidencia del PAN. Damián Cepeda, a quien puso Anaya como coordinador de los senadores, va ahora, pero quien puso Anaya como presidente del partido, va ahora como coordinador de los senadores. Y otro anayista, Jorge Romero, va a San Lázaro como el coordinador de los diputados. Es decir, ahí no pasó nada. Los grandes perdedores se van a quedar con la estructura del partido si es que esto prospera. Ahora, el PAN importa en la medida en que logre volverse una oposición coherente tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Es cierto, les fue mal, con todo, después de Morena es el partido con más representantes en Senado y en diputados. Si hipotéticamente el PAN lograra construir una buena agenda de oposición, gobierno a la sombra, coherente, muy rápido el PAN retoma. El problema de fondo, lo planteas bien, es que no hay nada que indique que puedan resolver sus cuitas, sus fracturas internas de manera fácil, porque el nombramiento de los liderazgos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, en el PAN, hay que decirlo, por razones estatutarias, pasa por quien presida el PAN. Y esa disputa apenas arranca. Y es una disputa muy complicada, porque de un lado hay quien dice, ya tenemos un padrón, y ese padrón puede sacarnos adelante, Damián Cepeda. Y es que es cierto, Pablo, es decir, el PAN pasado, el que no hace cuentas, construyó un padrón a modo. Si ese es el padrón que se utiliza para la sucesión interna, el PAN va a entrar en una crisis severísima. Ricardo, yo no estoy tan seguro porque ni siquiera con ese padrón estuvieron dispuestos a entrar en un proceso electoral. O sea, hay un padrón, Ernesto Rufo me lo decía hace unos días, decía, bueno, hay un padrón que se depuró, que ni siquiera se pudo utilizar porque el mecanismo para elegir finalmente al candidato a la presidencia se hizo bajo una estructura cupular, etc. Padrón anayista. A ver,
ábrelo, permite que la gente se perfile, empiece a hacer campaña. Tienes que reconstruir el partido de lo que era, de que la gente que está afiliada, por lo pronto, salga a votar y que se haga campaña. Es la única forma de empezar a reconstruir un partido. No tienes de otra. El modelo cupular te fracasó, no te dio la oportunidad. Te conviertes, en una oposición, hoy que es una oposición básicamente testimonial. La única posibilidad de que te vuelvan a escuchar, de que la sociedad te vuelva a ver, es que Acción Nacional retome discursos y propuestas positivas y que internamente genere una voz que sea la voz del partido y no de distintos segmentos. Es que creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Tiene que hacerse lo que tú muy bien estás diciendo. Sin embargo, la estructura del PAN, los comités directivos estatales, todos los pusieron el grupo de Anaya. Y ahora se quieren quedar con retener la presidencia del partido y la coordinación de ambas cámaras. A lo mejor se quedan por lo que decía Ricardo, que tienen la estructura en todo el país, tienen el padrón, etcétera. Pero eso va a ser, creo yo, la puñalada de muerte, o no de muerte, pero una puñalada para dejar al PAN tan debilitado, o quizá tan debilitado como el PRD, porque se le van a ir. Todas estas personas que expulsaron, los 3 o 4 que expulsaron, más Roberto Gil y otras personas muy valiosas que hay dentro de Acción Nacional, pues ya no van a estar, ya no van a competir. Ok, Anaya se agandalla otra vez con el partido. ¿Qué van a proponer más que una fractura? El dilema es, ¿le crees o no le crees a ese padrón? Me acuerdo de Margarita Zavala y de Felipe Calderón diciendo, a ese padrón no le creemos. Si vamos a una elección entre panistas, vamos a perder porque ese padrón está manipulado. Si tú tienes razón, Ezra, y es decir, el partido, no importa si es Gil Schwartz o el propio Damián Cepeda, le creen a ese padrón, esto tiene salida, ¿eh? Porque entonces te arrojas a los votos de ese padrón reconstituye una dirigencia y gane quien gane, ese reconstruye el partido. Pero si no le cree al padrón, ahí está su tumba. Pues claro, pero es que no tienen otra, es un callejón sin salida, ahora sí que es trampa 22, aquí no hay de otra, porque tu otra alternativa sería decir, tenemos que borrar, no hacer elección y empezar a reconstruir un padrón de quién sabe de dónde. Tu posibilidad es, primero, la posibilidad de reconstruirte está en permitir el retorno de este sector que llámale calderonista, más otros más que también se fueron. Sí, porque no hay un liderazgo único en el antianayismo. Así es. Permite el regreso que de una u otra forma te permita también al mismo tiempo una reconstrucción partidaria que le dé voz. Hoy perdieron la voz, hoy no son una oposición que esté en condiciones más que de gritonear y de patalear ante algo que se viene encima y que sabemos que es finalmente una voz de mayorías que están en condiciones de jugar como aplanadora. Ezra, Ricardo, los que destruyeron en esta elección al PAN, no está el PAN hecho pedazos, pero prácticamente sí, los que se quedaron con la candidatura presidencial sin ejercer ese derecho que era aire fresco en la vida política del país, que era la democracia interna dentro de Acción Nacional. Todos ellos son los que se quieren quedar con la presidencia del partido. Si lo votan las estructuras y todo eso, no. Ellos tienen que rendir cuentas. Hay otras fracciones dentro del PAN que tienen fortaleza, que no han excluido a nadie. Estos los excluyeron a todos. Y yo que los excluí a todos, que les quité la candidatura presidencial, que les puse todos los cuadros y que no llevé a cabo la democracia interna para elegir el candidato, yo me voy a quedar con la presidencia del partido y con las cámaras. Pero ¿para qué? Pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Para quedarte con el coto de poder? Para el poder por el poder. Con una estructura, un segundito, para una estructura chiquitita que te permita mantener esto, o quieres reconstruir el partido como tal. Y para eso para eso me parece que la figura de Roberto Gil, para eso me parece que importa en los partidos, ¿eh? O sea, claro. Pero a ver, los gobernadores, yo metería a los gobernadores como variable. Para mí, la figura de Roberto Gil sería la figura que pudiese en un momento determinado servir como mecanismo. Es muy complicado. Sí, pero esa es la única que te puede dar. Yo lo veo complicado. No sé cómo saltas esa conclusión, pero sí te diría, los gobernadores van a jugar.
Y el problema es que no hay una figura que concite el liderazgo anti-Anaya. Por eso tiene hoy Damián Cepeda y Marco Cortés alguna esperanza. La única es Roberto Gil. No es cierto. ¿Quién sabe? No, yo creo que no. Javier Corral empujando a Gustavo Madero supone, a diferencia tuya. Pero a ver, es un gobernador con un estado grande. ¿Por qué juntarías en el mismo asiento a Roberto Gil y a Javier Corral? Este problema se empieza a replicar, Corral lo estoy poniendo solo como ejemplo, con los otros gobernadores. No parece. Gil no trae todas consigo. No las trae. No las es trae. el liderazgo. No, está bien. Y es probable que Anaya sí pueda pactar, y esa es su ventaja, con los que no trae Gil. Entonces no es tan sencillo como yo no sé, pero todo se resuelve con un personaje, no pongámosle es con el un nombre personaje. Gil, No, que es que además está vinculado con el gobierno saliente del PRI. Pero espérame, sí, eso es cierto. Y Ricardo Anaya también. Claro. Fue el que, Bueno, por eso, pero el problema de Roberto Gil en este momento, hay que recordar que Roberto Gil lo que hizo fue no vincularse, no establecerse directamente como lo hicieron Ernesto Cordero u otros, sino tratar de mantener una posición que le diera juego después de la elección, y eso le puede funcionar. Si no hay posibilidad de inclusión de los distintos sectores que conforman Acción Nacional, no va a haber más que un proceso de destrucción similar al que le puede pasar al PRD o lo que queda de él y a lo que le pasa al PRI. Coincido con lo que tú dices en el contenido, o sea, en el diagnóstico. Sin embargo, hay otras figuras. Rafael Moreno Valle fue compañero de los otros gobernadores. Es un ganador, ¿eh? Es un winner. El tipo ganó todo. Porque ganó a su esposa. Hasta las condiciones más adversas, dejar a su esposa y ganarle al candidato de Morena. Es decir, creo que es un ganador. El PAN tendrá que decidir cuál opción es. Si es Gil, si es Moreno Valle, pero si es otra vez la impronta de Ricardo Anaya en la presidencia del PAN, con su carácter excluyente, como lo fue como presidente del PAN y autoritario, Pues adiós. con la derrota como Adiós. tal. Ahora, mi impresión es que no se usó el padrón. Punto. Porque es muy riesgoso. Yo creo que sí puede haber un acuerdo popular anti-Anaya. Si lo logran, el PAN tiene ahí su salida, porque nombras un provisional, ese provisional nombra al líder del Senado y a la Cámara de Diputados, y una vez que hayas resuelto esa ecuación, entonces ya te vas luego, más adelante, a una votación con un padrón depurado. Ni siquiera Pero ese usaron el acuerdo padrón. popular, Ricardo, acuerdo popular está por darse. Ni siquiera usaron el padrón. Ahora, si fuese un padrón anayista, lo hubiesen usado como mecanismo de legitimación. El problema es que hay liderazgos del PAN que prefieren a Anaya que a otros, y esos no hay forma de resolverlos. Entonces el PAN no tiene remedio. Pues ya veremos. Por lo pronto, próxima semana, 22:45 los martes, en La Mira.